Ya, entonces podemos hacer un análisis de lo que viene a ser Libra dólar. Eh, Realmente en Libra dólar me parece que es un par que tiene una estructura un poco más interesante. Vemos lo siguiente. Teníamos un mínimo histórico que el precio me había generado en este nivel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasó? Que a partir de este nivel se cerraron órdenes de sell side liquidity que teníamos aquí. Por eso es que el precio actualmente lo que viene a hacer es una respuesta alcista, o sea, luego que el precio termina cerrando órdenes de sell side liquidity, lo que tiende a hacer es retroceder para buscar ya sea buy side liquidity o capitalizarse en algún punto de oferta en este caso. Entonces, lo que nos dice mensual es que el precio está respetando un order flow bajista, tal como observamos esta zona de oferta le dio el capital a este punto y a partir de aquí generó la neutralización de toda esta zona. Por eso es que el precio, a cumplir su objetivo, viene a rebalancear en alguna zona de oferta que haya generado algún acontecimiento importante. En este caso sería una zona de oferta. Entonces, luego de eso, el precio lo que hace es una respuesta alcista y ha llegado a algún punto de interés en temporalidades menores. En este caso mensual no dice que es bajista. Entonces vamos a ver qué hay en semanal. En semanal lo que tenemos es ya la formación de un alto, en este caso un swing high, que nos demuestra un rompimiento de un mínimo, una ruptura y tenemos un swing low. Vemos que la estructura interna, como en este alto, generaría un chosh o un cierre de rango, o sea, el inicio sería aquí, el final aquí, y luego cuando el precio te hace un short, en este caso te está indicando que este rango bajista ya finalizó y lo que estaría haciendo es buscar ya sea algún punto de oferta o simplemente si lo invalida buscar alguna zona de oferta ya de temporalidades mayores, perdón, como una zona mensual. Entonces eso es lo que tienes que entender. Entonces, si yo entiendo que el precio ya hizo una finalización de rango, es cuando, por ejemplo, si viene bajista, tú vas a tener algo así, ¿no? Tienes en este caso, sería este impulso, luego el precio te hace lo siguiente, y a partir de aquí, cuando el precio pasa por encima de este máximo, a esto le conocemos como el cierre de rango. Entonces, aquí yo ya estoy buscando inicio aquí y a dónde va a finalizar. Esto sería una finalización del rango. Entonces, esto es lo que tengo que entender. Ahora, como el precio es bajista principalmente, yo me iría por ventas, buscando las zonas más cercanas. De momento el precio reaccionado ahí, lo vamos a ver mejor en diario. Ah, me olvidaba de algo. Antes de pasar a diario. La zona de oferta semanal que tenemos aquí, si te das cuenta, tenemos todo este rango. Todo esto es una acumulación. Ya en videos que voy a hacer en el canal, ya como por fines teóricos, nosotros vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener rangos que en un momento el precio por inyección de órdenes, ya sea de oferta o demanda, por ejemplo en este caso de oferta, va a generar un imbalance. O sea, el precio sale de balance y lo que va a venir a hacer en la mayoría de los casos es rebalancear, dado que esto es una creación de ineficiencia, un imbalance. El precio inserta órdenes de venta y al precio no tiene el suficiente capital como para generar el cierre de esas órdenes y por lo tanto lo que hace en algún punto determinado recién es generar un complex pullback para venir a por el rango creador de ese imbalance, terminar de neutralizar y continuar su dirección. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces el precio tiene dos situaciones de oferta. Tienes un rango en sí, considerar toda esta zona que genera el imbalance o dentro de este rango buscar aquella zona que fue la responsable de generar el imbalance. En este caso la EF candle, o sea la vela creadora de la ineficiencia.
En Smart Money nosotros buscamos la vela creadora de la ineficiencia. ¿Te das cuenta cómo toda esa zona es válida para oferta? Toda esta zona. Pero dentro de toda esa zona tenemos lo siguiente. Esta vela del medio toma liquidez de este alto. Por lo tanto era una IFC válida. ¿Qué es lo que pasa? Tienes la siguiente vela que neutraliza hasta este punto y a partir de aquí se genera la ineficiencia. Lo interesante en esto es que el precio a donde está no ha llegado todavía a neutralizar, a tocar esta vela de aquí, sino que lo que ha hecho es tocar, cerrar el imbalance con esta vela general. Entonces, eso es lo que tenemos. Probablemente esto viene a ser un inducement, una inducción, y por eso es que el precio no ha generado a partir de ahí algún tipo de rompimiento o movimiento bajista interesante, como por ejemplo que rompa este mínimo, en este caso una demanda de esta temporalidad. Entonces eso me puede dar luces de que estaría frente a un inducement y el precio probablemente vendría a buscar alguna zona de demanda para continuar el movimiento alcista, terminar por liquidar esta zona y a partir recién de un punto más alto podría darme ventas. Entonces estamos a la expectativa de lo que hace el precio. Ahora sí, en temporalidad diaria lo que observamos es lo siguiente. Exactamente dentro de esa zona de oferta vemos esto, la interacción. La última zona de demanda, ¿qué pasó? Que el precio no logró romper este máximo. Por lo tanto, esa zona de demanda, cuando el precio retrocede, vemos esta reacción de esta vela alcista. ¿Qué es lo que hace luego? Genera el flit, termina por romper esa zona y justo es esa vela la que termina por dar la reacción inicial al precio. Entonces yo podría pensar que el precio puede o buscar esta zona para subir aquí o de repente quiera buscar la zona diaria para venir a buscar este alto que viene a ser la vela más extrema que también tiene un imbalance. Entonces cualquier situación de estas puede darse. Entonces por lo que me está mostrando el precio, si tú te das cuenta, tienes lo siguiente. Entonces no te está demostrando en sí una venta. El precio baja por un motivo, tiene una misión, probablemente recapitalizar a la zona de demanda más próxima para subir. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Siempre observar qué es lo que hace el precio en las zonas más cercanas. Entonces, mucha gente espera la zona de acá y nunca llega, simplemente reacciona aquí y sube. Por eso es que tienes que ser muy detallista en Smart Money. Entonces, lo más reciente va a ser en temporalidad de 4 horas. Ahora, diario viene a ser este fractal. Este es el inicio de rango de diario. Y esto sería un decisional. Si te das cuenta, el precio genera este fractal y a partir de aquí rompe la estructura. Pero esta vela en específico es la que termina por generar el boss en este nivel. Por lo tanto, esa es la vela de la ruptura, el decisional. Entonces, entendiendo esto, yo lo que puedo ver es en 4 horas lo siguiente. El último fractal de 4 horas, ¿cuál sería? Justamente, si te das cuenta, este es el último rompimiento de estructura. Y esta zona de aquí tomó liquidez de los mínimos anteriores, por lo cual es una zona bastante interesante. ¿Qué es lo que habría hecho el precio? Por lo que observo, el precio a partir de aquí generó un movimiento bajista, hizo un complex pullback, llegando a este punto. A partir de aquí genera un rompimiento de estructura, sería un boss dentro de la estructura interna, o sea, dentro de este mínimo y este máximo. Tendríamos lo siguiente, un impulso y esto sería un complex pullback. Vemos el rompimiento en este nivel, por lo que esto viene a ser un alto y esto sería un bajo. Entonces el precio crea un complex pullback, vemos que no rompe el máximo respecto a la oferta y a partir de ahí está generando un movimiento bajista. Entonces siempre tienes que entender de dónde sale el precio y a dónde quiere llegar. En esta situación, obviamente, lo más claro sería que el precio esté buscando este mínimo. Y si te das cuenta y eres observador, generalmente el precio cuando reacciona a alguna zona
con intención de respetarla. Por ejemplo, en este caso tenemos demanda. ¿Ves cómo esta vela reacciona y genera esta mecha? ¿Ves cómo acá en esta demanda esta vela reacciona y genera esta mecha? Lo que conocen como una rejected. Entonces eso para nosotros es un patrón de V-shape recovery. Entonces lo que buscaríamos es una reacción justamente en esta zona. Primero en 4 horas. ¿Por qué? Porque esta es una demanda de 4 horas. Entonces tú tienes que estar en 4 horas en esta temporalidad, buscar ese tipo de reacciones. Cuando tú veas esta reacción, inmediatamente te bajas a la temporalidad, en este caso de 15 minutos, para buscar lo siguiente. Si el precio viene bajando, yo buscaría esto, un rompimiento de estructura. Por lo tanto, inmediatamente tendría mi punto de interés y ¿qué haría? Esperar a que el precio venga. Si gusto, entro de frente en M15, o si no, de repente busco refinar la zona de M15 para entrar, pero aquí un detalle. Tú puedes tener toda una zona de 15 minutos y esto sería tu zona de 5 minutos. ¿Ok? Tú dices, bueno, voy a refinar y pongo mi entrada acá. Si tú pones tu entrada de esta forma, o sea, dentro del bloque de M5, que estaría refinando, sí o sí tu stop loss va por debajo de la zona de 15 minutos. Porque acá todavía tienes zonas de demanda. El precio puede hacer esto, te saca tu stock y luego se va. Entonces, ¿cuál es mi recomendación en estos casos? Tú lo que podrías hacer, a ver, para ordenar esto, listo. Tú lo que podrías hacer es esperar que venga tu zona de, en este caso, de 4 horas. Luego, obviamente, luego llega a la zona de 4 horas, ver la reacción de la zona de esta forma. O sea, esta sería una vela de 4 horas. Una vez que tú ves esto, te bajas a M15. ¿Y qué vas a buscar en M15? Tengo toda la zona de demanda de H4. Ya vi este tipo de patrón de vela. Lo que yo buscaría en M15 sería la estructura bajando y el rompimiento de estructura. Inmediatamente yo defino mi zona de demanda. Y aquí lo más recomendable son dos cosas. O bien pones tu orden límite de compra y tu stop loss por debajo. O si no, puedes esperar que el precio venga, genere la reacción así, la vela, en este caso de M15, e igual como has hecho en H4, ¿a dónde te irías? A una temporalidad menor. Por ejemplo, M3 o M1. Yo más recomiendo M3 porque habrían falsos rompimientos de repente en M1, pero si gustas tú puedes hacer tu entrada en M1 y si te saca sería en break-even. Siempre hay que buscar que el precio te genere la confirmación respectiva. Entonces yo lo que buscaría ya por práctica sería en M1 el mismo patrón, que, que el precio venga, me confirme luego de haber hecho la reacción en la zona. Vamos a borrar esto para que no genere confusión. O sea, yo buscaría mi zona, en este caso sería la zona de demanda de M15. Ya luego de haber hecho todo eso de H4, todo esto sería un impulso de M15. El precio viene, esto sería M1, por ejemplo. Y lo mismo, esperar que el precio rompa estructura. Y aquí sí sería la excepción. Así, aquí ya no pondría mi stop loss aquí, porque esta es la nueva zona de demanda. Pongo mi orden buy limit y mi stop loss de repente 1 o 2 picks por debajo de la zona por el spread y porque libras suelen sacar liquidez también antes de irse. Entonces yo pondría mi orden limit, mis 2 picks de espacio aquí debajo de esto y nos vamos en compras. Esa sería mi perspectiva. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el precio está respetando la oferta. Aquí estamos en H4. Y si te das cuenta, lo mismo que te había dicho, cuando el precio llega a una zona y tiende a respetarla, te va a generar este patrón, ser ese rechazo en la zona. Entonces, aquí en M15 se va a ver más claro. En este caso, ya había definido esta zona por si el precio llegaba y continuaba bajista.
actualmente, como veo que el precio ya generó un rompimiento de estructura, te das cuenta, el precio venía subiendo, generó este mínimo, tomó liquidez justo aquí y luego generó todo este movimiento complejo que terminó por generar la ruptura de este mínimo importante en este nivel. Entonces, ¿qué significaba para mí? Que el precio podría retroceder ya sea al decisional o al original. Yo idealmente en M15 ya busco el original, por eso había definido esta zona de liquidez y yo hubiese buscado acá la confirmación para irme en ventas en el propósito de encontrar esta zona y siempre neutralizando este mínimo, dado que mi order flow sigue siendo bajista en M15. Entonces, en este caso el precio simplemente ha continuado bajando, entonces ya no tendría tanto sentido que yo espere esta zona. Igual la dejo marcada por si el precio se le ocurre venir en Londres a hacer esto. O sea, el precio puede hacer lo que quiera, pues hay que estar siempre atentos a lo que viene haciendo. Lo que te dice en M15 es lo siguiente, ¿sabes qué? Este era tu impulso principal, viene a ser mi complex, ya te generé la ruptura, en algún momento puede venir alguna zona de oferta y continuar bajando. Entonces igual, lo más recomendable sería esperar la zona mayor de H4 para agarrar el ratio más largo. Pero si tú quieres hacer intradía o de repente scalping, podrías entrar en M15 siempre buscando el último fractal. En este caso, yo entiendo que a partir de aquí ya se invalidó esta zona de demanda. Desde este punto ya el precio ya viene bajista. Entonces yo me preocupo por buscar el último fractal. Si yo el precio venía de aquí y rompió en este nivel, el precio retrocede y luego de esto me ha generado una nueva ruptura, como ves aquí. Entonces, pregunta, ¿quién sería mi último fractal? Vemos cómo esta zona de oferta fue respetada. Si te das cuenta, tenía imbalance, precio se metió ese bloque y a partir de ahí que generó, si también siendo observador, tomó ese alto, tomó liquidez, tocó la zona y a partir de ahí está bajando. Entonces, ¿yo qué debo esperar? Definir mi nuevo fractal. Si esta es la vela que se capitalizó en la última zona de oferta previa, ¿qué significa? Que este es mi nuevo fractal de momento. Entonces, ¿quién sería mi zona de interés? Justamente todo este rango. Si te das cuenta, todo este es un rango. Ahora, dentro de esa zona, ¿quién es la vela en específico que generó la ruptura y el imbalance? Vemos que es esta vela de aquí. Pero el tema está que el precio tiene también zonas de oferta aquí. Si tú escoges por entrar en esta vela, tienes que ponerle stop loss por encima. Entonces, como vemos que es una zona que podría dar muchos picks de stop loss, ¿cuál es lo más recomendable en esto? Entrar en la confirmación. O sea, puedo definir todo esto, definir que esta es mi zona de mayor reacción. Si el precio regresa, buscar la confirmación en M1 o M3, definir mi zona de oferta. Ahora sí sería siempre el extremo, nunca el decisional en M15, M5 o M1 como sugerencia. Y programar mi venta e irme en búsqueda de qué. Primero, primer target sería la neutralización de este mínimo. Segundo target sería la zona de demanda ya de H4, que vendría a ser la que está acá abajo. ¿Te das cuenta? Así funciona esto. Entonces, siendo las 21 horas con 4 minutos del domingo 20, esta sería mi zona a evaluar por si el precio viene. Yo tomo toda esa zona en sí. Entonces, aquí yo lo que esperaría que el precio venga y me confirme en M1. Eso es lo que yo voy a hacer. Listo. Me monto en la venta y podría buscar este nivel. Siempre. Primer TP, la neutralización de este mínimo. Y el segundo TP sería la neutralización del fractal de acá. Ahora, tal luego ya acá, si me da el patrón, ¿qué hago? Entro en compra. Entonces, el precio puede venir así bajando.
toma liquidez. Mientras el precio no me rompa este máximo, pues no entro en compra. Si el precio rompe, tengo esta zona de acá que generó la ruptura y esta zona de acá. Pues tú me vas a decir, pero este es M15, ¿por qué tomas el decisional? En este caso estaríamos tomando ese punto por el motivo que está saliendo de una zona de mayor temporalidad. Sería como la reacción de la vela de H4. Entonces podrías darte el lujo de entrar aquí, pero realmente la mayor recomendación es buscar siempre el extremo, porque muchas veces puede pasar lo siguiente, ¿no? El precio te da esa reacción, genera de repente esto, tienes tu decisional, tienes tu original, pero se puede venir y puede hacerte un rompimiento, pero en estos casos, como acá tienes vacío de liquidez, sí o sí, TP al 100% aquí. Porque muchas veces el precio luego, pum, baja, viene al extremo, alguna noticia fundamental y luego busca continuar la tendencia. Por eso el precio nunca te deja ineficiencias. Podrías programar, por ejemplo, la mitad del riesgo en ese nivel y la otra mitad del riesgo en el extremo. Sería también una opción. Listo. Entonces ese es mi análisis que tengo para lo que viene a ser este par. Hay que estar atentos a ver lo que va a hacer el mercado. Tomo sugerencia, nunca tomes las zonas ya de M15 en estos casos, porque luego que el M15 ya te cambió a ventas con la ruptura, todas estas zonas de demanda de M15 puede haber una reacción y te las va a llevar porque ya se convierten en liquidez. Siempre el único que te va a regresar de una temporalidad va a ser una temporalidad mayor, en este caso H4. Listo.